Voy a enseñarles cómo utilizar el teorema del seno para calcular ángulos. Fíjense, esto es lo que dice el teorema del seno. A sobre el seno de A sería A sobre el seno del ángulo enfrente es igual a B sobre el seno de B, es decir, B sobre el seno del ángulo de enfrente, opuesto a B, y es igual a C sobre el seno del ángulo C, es decir, C sobre el seno del ángulo de enfrente. Eso es lo que dice la teoría del seno o teorema del seno. Para calcular ángulos lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Yo lo que quiero es calcular uno de los dos ángulos que está acá, A o C. Fíjense que los datos que tengo es el lado A, este lado, que mide 3 metros, el lado B, que mide 2,8, tengo el ángulo de enfrente al lado B, que mide 60 grados, y lo que yo puedo calcular con estos datos que tengo es el ángulo que está enfrente al otro lado, es decir, el ángulo A es lo que puedo calcular. Si yo quisiera calcular C, no podríamos usar el teorema del seno. Tengo que tener lado y ángulo opuesto, lado y ángulo opuesto a calcular. Entonces, lo que yo puedo calcular es A. Vamos a escribir primero el teorema. No voy a usar las tres partes, voy a usar solamente dos, ¿sí? Entonces, me va a quedar A sobre el seno de A va a ser igual a B sobre el seno de B. Voy a reemplazar A mide 3 sobre el seno de A. B mide 2,8 sobre el seno de 60. Una vez que armé una proporción, porque esto se llama proporción, voy a aplicar la propiedad de las proporciones, que es el producto cruzado de los medios y los extremos. 3 por seno de 60 va a ser igual a seno de A por 2,8 o 2,8 por seno de A, es lo mismo. Como yo tengo que despejar A, yo tengo que despejar eso, voy a empezar primero sacando el 2,8. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y esto me queda exactamente igual. El numerador baja igual. De este lado me quedó seno de A. Y como les digo, yo quiero despejar A, que es el ángulo. Entonces, para yo despejar el ángulo, tengo que resolver esta función. ¿Cómo pasa al otro lado de la función? Nosotros lo vimos. Cuando yo tengo que despejar una función, pasa al otro lado como la función inversa, que se llama arcoseno de todo esto que tengo acá, que es 3 por el seno de 60 sobre 2,8. Igual a A, ¿sí? Eso en la calculadora nos va a dar calculadora nos va a quedar. Acuérdense que el arcoseno, nosotros apretábamos la tecla Shift, en este caso seno, y nos aparecía seno a la menos 1 en nuestra calculadora. Entonces, tenemos, abro paréntesis, pongo 3 por seno de 60 dividido 2,8, 3 por seno de 60 dividido 2,8 y cierro el paréntesis. Eso me ha dado un total de 68,17 puntos suspensivos. Pero como esto es un ángulo, esto lo tengo que expresar en grados, minutos y segundos. Aprieto la tecla de grados, minutos y segundos y me va a quedar 68 grados, 6 minutos, 26,61 segundos. Así se usa el teorema del seno para calcular ángulos. Bien, ahora les voy a explicar cómo se usa el teorema del seno, pero para calcular lados, ¿sí? Yo acá he dibujado el triángulo, ¿sí? Tengo como datos que el ángulo B mide 50 grados, el ángulo C mide 48 y el lado B mide 8 centímetros. Fíjense, vamos a analizar los datos, cómo se distribuyen. Tengo B, el ángulo B y el lado opuesto. Y tengo el ángulo C. Lo que yo puedo calcular es el lado opuesto a este ángulo que es C.
Vamos a escribir ahora la ley del seno. Entonces, de acuerdo a mis datos, tengo B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. ¿Sí? Vamos a reemplazar. Tengo 8 sobre el seno de 50 igual a C, que es el dato que estoy buscando, sobre el seno del ángulo C, que es 48. Una vez que está armada la proporción, multiplico cruzado y esto me quedaría 8 por el seno de 48 igual a seno de 50 por C. Para despejar C, tengo que pasar todo esto que está multiplicando, va a pasar dividiendo todo completito, ¿sí? Entonces me quedaría 8 por seno de 48 sobre seno de 50 igual al lado que estoy buscando, que es C. Saquemos con la calculadora 8 por el seno de 48 igual dividido seno de 50. Eso me da un total de 7,76 centímetros. Y así uso el teorema del seno para calcular lados. ¿Cuál es la diferencia entre los lados y los ángulos? Acuérdense siempre que cuando yo voy a calcular ángulos, tiene que aparecer en el cálculo el arco seno, el shift seno, que es el que me permite calcular los ángulos. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se utiliza el teorema del seno para calcular lados también. Fíjense cómo están distribuidos los datos. Yo tengo el ángulo A, el ángulo B y tengo este lado, ¿sí? Este lado no es opuesto ni a este ángulo ni a este ángulo. Entonces ahí digo, ¿qué puedo hacer para, por ejemplo, calcular el lado A? Voy a hacer lo siguiente. Yo voy a calcular el ángulo que me falta, ¿sí? Que es C. Por la propiedad de los ángulos interiores del triángulo, yo sé que la suma de los tres ángulos, A más B más C, es 180. ¿Sí? Entonces, si A mide 30, B mide 96, más C, que es 180, C va a medir 180 menos la suma de 30 más 96. Eso me da un total de 54 grados. Una vez que tengo el tercer ángulo, 54 grados, yo ahora puedo calcular el lado A, ¿sí? Entonces escribo la ley del seno, teorema del seno. A sobre el seno de A igual a C, porque es el lado que tengo, sobre el seno de C. Y ahora vamos a reemplazar. Bueno, A es el lado que estoy buscando. Seno de A sería seno de 30. C mide 14 sobre el seno de C, que C es el que tuve que buscar. ¿Sí? Fíjense, el lado C y el ángulo enfrente es el que tuve que buscar. Tengo el ángulo A y voy a buscar el lado A. Si quisiera buscar el lado B, tendríamos que hacer lo mismo, ¿sí? Tendríamos que poner acá B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Bien, una vez que tengo armada la proporción, multiplico cruzado A por seno de 54 igual a seno de 30 por 14. Esto que está multiplicando pasa dividiendo y esto queda igual. Seno de 30 por 14 dividido el seno de 54. Eso me va a dar un total de seno de 30 por 14 dividido seno de 54.
eso me da un total de 8,65 centímetros. Y así he utilizado el teorema del seno para calcular lados cuando yo tengo como dato un lado que no es opuesto a ninguno de los dos ángulos. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo se usa el teorema del coseno para calcular ángulos. Fíjense los datos que hay que tener: el lado A, el lado B y el lado C. Con estos datos yo puedo calcular cualquiera de los tres ángulos en tres cálculos distintos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo A, yo voy a hacer uno solo, no voy a hacer los tres para que no se haga largo el video y además porque es repetitivo el procedimiento. Yo quiero calcular el lado A. Entonces, ¿qué voy a poner en el primer miembro de la igualdad en el teorema del coseno? Teorema, ley que van a tener en la teoría, ¿sí? Que tienen que leer previamente a ver estos videos, ¿verdad? ¿Qué voy a poner acá? Si yo quiero calcular el ángulo A, acá en el primer término de mi igualdad de la ley del coseno, yo voy a poner el lado A, es decir, el lado que está enfrente del ángulo que yo voy a calcular. A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esto fíjense que es como el teorema de Pitágoras, muy parecido. Le agregamos menos el doble producto de estos dos, de B por C, por el coseno del ángulo que forman B y C. Entonces me vengo al dibujito. El coseno del ángulo que forman los lados C y B, o B y C, es el ángulo A. Fíjense acá. ¿Sí? El ángulo A. Una vez que yo tengo planteado el teorema, ¿sí? Voy a empezar a reemplazar. Voy a repetir cómo se plantea el teorema. Si yo quiero calcular el ángulo A, coloco acá en el primer miembro el lado opuesto al ángulo que estoy buscando, al cuadrado. Igual. Después vienen los otros dos lados al cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados, es decir, 2 por B por C, por el coseno del ángulo que forman B y C. B y C forman el ángulo A. Reemplacemos. Al cuadrado, 9,5 al cuadrado. B al cuadrado es 12,5 al cuadrado. Más C al cuadrado, 4,7 al cuadrado. Menos el doble de 12,5 por C, que es 4,7, por el coseno de A. Así quedaría planteado. Vamos a empezar a resolver con la calculadora. 9,5 al cuadrado me da un total de 90,25. Vamos al otro lado. 12,5 al cuadrado me da un total de 156,25 más 4,7 al cuadrado me da un total de 22,09 menos 2 por 12,5 por 4,7 sería 2 por 12,5 por 4,7 me da un total de menos 117,5 por el coseno de A. Entonces, voy a transcribir cómo me quedó todo. 90,25 igual a 156,25 más 22,09 menos 117,5 por el coseno de A. Empecemos a resolver. ¿Sí? Es importante acá separar en términos, como siempre, ¿sí? Para resolver. Hago primero esta suma. Este baja igual. 90,25. Resuelvo esa suma. 156,25 más 22,09 me da un total de 178,34 menos 117,5 por el coseno de A. ¿Sí?
Fíjense que A, que es el que estoy buscando, está en este término, está inserto en todo esto. Para empezar a despejar, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Primero, esto que está sumando, lo voy a pasar restando. Entonces me va a quedar 90,25 menos 178,34 igual a menos 117,5 por el coseno de A. Resuelvo. Esa resta 90,25 menos 178,34 me da un total negativo de menos 88,09. Ahora, como yo tengo que despejar esto, voy a empezar resolviendo este número que está multiplicando. Entonces va a pasar dividiendo con el mismo signo. Era negativo, queda estaba multiplicando negativo, dividiendo negativo. Y acá me quedó coseno de A. Esto dividido esto, menos 88,09 dividido menos 117,5 me da un total de 0,749. Positivo o negativo, positivo, porque menos por menos o menos dividido menos es más. Coseno de A. Y ahora, como yo tengo que despejar A, ¿sí? El coseno, que es una función, pasa como arco coseno de 0,749. Y esto ya habíamos dicho que se sacaba con el shift cos de ese valor, que me da un total de 41,43 puntos suspensivos. Como es un ángulo, aprieto la tecla de grados, minutos y segundos y transformo en 41 grados, 26 minutos, 7,51 segundos. Acá usé todos los decimales, ¿sí? Así que este es el ángulo exacto. Así sería el teorema del coseno para calcular ángulos. Si yo quisiera, por ejemplo, en vez de calcular el ángulo A, calcular el ángulo B, acá partiría poniendo B al cuadrado, y acá me va a quedar A al cuadrado, C al cuadrado, menos 2 por A por C por el coseno de B. Y si yo quisiera calcular el ángulo C, acá me va a quedar C al cuadrado, B al cuadrado, menos 2 por A por B por el coseno de C. Y eso sería el teorema del coseno para resolver ángulos. Siempre separen en términos en todos los pasos del ejercicio para no cometer errores, ¿sí? Bueno, por último les voy a explicar cómo usar el teorema del coseno para resolver lados, ¿sí? Esto sería lo último. Cuando vayan a tener un problema tienen que proceder de la misma forma en que si no fuera un ejercicio, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a usar el teorema del coseno cuando yo quiero calcular lados? Analicemos qué datos tenemos que tener. Yo tengo que tener el lado B, por ejemplo, y el lado C y el ángulo que forman. ¿Y qué puedo calcular? El lado que está enfrente de este ángulo. Es decir, yo puedo calcular el lado A, que justamente es el que falta, ¿sí? Supongamos que si yo tengo C y B y acá tengo otro ángulo, ya no puedo usar el teorema del coseno y tengo que ver si lo puedo resolver por el teorema del seno, ¿sí? Entonces, repito, tengo que tener los lados y el ángulo que forman. ¿Y qué puedo resolver? El lado que está enfrente de este ángulo, ¿sí? Bien. ¿Cómo voy a plantear yo la ley del coseno? ¿Qué voy a escribir acá? Y lo que voy a poner acá primero es el lado que estoy buscando, al cuadrado. Esto va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble de B por C por el coseno del ángulo que forman, que dijimos que era A, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando yo planteo un teorema? Y que aparezca la incógnita, ¿sí? Si ustedes plantearon el teorema y cuando lo plantearon bien, pero aparecen dos incógnitas, bueno, hay que revisar a ver qué pasó, qué fue lo que no entendimos acá, ¿sí? Tiene que aparecer la incógnita y tiene que haber una sola incógnita, si no, no podemos resolver nada. Entonces,
Vamos a ir reemplazando. Yo estoy buscando A, ¿sí? Entonces A al cuadrado queda igual. B mide 70 al cuadrado más C 50 al cuadrado menos el doble de 70 por 50 por el coseno de A. Separo en términos y empiezo a resolver, ¿sí? 70 al cuadrado, tenemos 70 al cuadrado, 4.900, más 50 al cuadrado, 2.500, menos esto, bajo el menos. Todo esto lo puedo resolver en un solo cálculo, entonces yo hago 2 por 70, 2 por 70 por 50 por el coseno de A que medía 65. Eso me da un total de 2.958,32. 33 le voy a poner porque lo estoy aproximando. Bueno, al cuadrado baja igual. Y ahora esto lo tengo que sumar y a esta suma restarle esto. Entonces tenemos 4.900 más 2.500 menos 2.958,33 me da un total de 4.441,67. Finalmente, para yo calcular cuánto mide el lado A, lo que hago es el cuadrado pasa al otro lado como la raíz cuadrada de este valor. 4.441,67. ¿Cuánto mide A? A mide 66,65 centímetros. Y así hemos resuelto los lados con el teorema del coseno.